Y ahora comenzaríamos con una de las lesiones ya cabalmente de la fiebre reumática, que es la estenosis mitral. Un segundito. Era mi perrito que quería aprender estenosis mitral. Bueno, esa es la lesión más frecuente a vida y por haber de la fiebre reumática. Independientemente de eso, habría que aprender anatomía del corazón y de las válvulas para tener una idea mejor de lo que es esta enfermedad. De todas maneras, hay que acordarse que existe un anillo valvular, ¿sí? Que existe, el anillo valvular se sostiene de las cuerdas tendinosas y que las cuerdas tendinosas salen de los músculos papilares, ¿sí? Anteriores y mediales, no importa la topografía, y que el área valvular es de 3 a 4 centímetros de diámetro, ¿ok? Y que la mitral está colocada aquí, espero que sepan por lo menos, entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Son cosas elementales, ¿ok? Entonces aquí tenemos la mitral y la sangre está viniendo de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda la sangre entra al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica se va hacia todo el sistema. Entonces, una definición muy, muy simple de estenosis mitral es que es una obstrucción al flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Si yo tengo cerrada la mitral, aquí está obstruido, es un stop de la sangre, no tan stop, porque stop sería total, ¿no? Sino una disminución de la entrada de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por la estrechez del aparato valvular. Esto sería lo normal. La fiebre reumática va plegando, si vale el término, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas y progresivamente el área valvular va disminuyendo lentamente. Esta es una típica lesión mitral por fiebre reumática. Y aquí no queda ni un centímetro de válvula mitral como tal. ¿Cuándo aparece? Por lo menos mínimo de 2 años después de la fiebre reumática. Pero esto no es la ley, no es la ley. Todo lo contrario. Salvo que hubieses tenido vos una fiebre reumática muy, muy agresiva. Entonces, la manifestación sería en 2 años. Y lo que vemos normalmente, que los pacientes son asintomáticos de 20 hasta los 30 años de edad. Asintomáticos, o sea, nunca van donde el médico porque nunca necesitan, su vida es completamente normal hasta que aparece algún síntoma de estenosis mitral recién más o menos a los 30 años. ¿Ok? Y todavía peor, entre los 30 y los 40 años de vida. O sea que recién vamos a ver lesiones valvulares que están repercutiendo en produciendo hipertensión pulmonar o disminuyendo el flujo hacia la aorta, más o menos a tus 40 años de edad, si antes no te auscultaron tu corazón. Y obviamente, la etiología hemos dicho, aquí está fiebre reumática en el 48%, esto en el extranjero, aquí 95% fiebre reumática. Lo demás, congénita, es muy raro. Por artritis reumatoide no se ve en niños, se ve en gente adulta de una agresividad muy importante de la artritis reumatoide, así que es rarito. Lo que sí aparece de vez en cuando son los mixomas. Los mixomas son tumores benignos que aparecen en las aurículas, ¿sí? Son músculos nada más, y son pediculados. Y entonces, cuando van creciendo, el pedículo cae sobre la válvula
y entonces le produce una estenosis externa. ¿Entiendes? Pero aquí es fácil. Tú operas, sacas el mixoma, se acabó su estenosis mitral, perdón. ¿Sí? Ese sí es una enfermedad frecuente. Tiene otros síntomas más, obviamente, pero esa es una de las causas que todavía vemos en estos, a ver, en últimos 10 años, he debido ver unos 15 mixomas, de los cuales 14, digamos, se han operado bien y una se operó mal y se fue. No tenía por qué irse, pero se fue. La otra causa que se ve ya en los adultos mayores es la calcificación de la línea mitral por calcio puro. No sé si tengo aquí una imagen de calcio. Esta. Se comienza a calcificar la válvula poco a poco. Tan dura es que durante la sístole, la diástole, se van rompiendo las cuerdas tendinosas además. ¿Okay? Pero eso es una presentación de gente muy viejita, 70, 80 años de edad. ¿Okay? Aquí nomás un esquema para que vean una válvula normal y aquí ya una válvula mitral con estenosis. O sea que la sangre que normalmente entra de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, aquí queda disminuida. Esta estenosis hace que la aurícula siga recibiendo sangre de las pulmonares, pero no abastece su contracción por estrechamiento, llegará menos sangre al ventrículo izquierdo. Congénitas, dijimos que era muy rara. Aquí tienen la ecografía, este es el mixoma y esta es la ecografía. Miren, aquí está una masita atigradita, es el mixoma. Aquí hay otro mixoma. Este es el mixoma que han sacado de este paciente. Este es un gran mixoma de la aurícula izquierda y miren, claro, está cayendo hacia la mitral y le está cerrando. Esta es aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Raro todavía existe tumores primarios de cáncer primario de corazón. Son el miosarcoma y el rhabdomiosarcoma, que es más frecuente que este miosarcoma que están viendo en una pieza anatómica. ¿Okay? Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa con la fisiopatología? Porque si vos entiendes la fisiopatología, entiendes los síntomas y el cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos que ha comenzado con fiebre reumática. La fiebre reumática ha ido cerrando lentamente la mitral, hasta que sucede que comienza a haber una repercusión en la aurícula izquierda. Lo que hemos visto en la anterior imagen, ¿no es cierto? La sangre sigue llegando por las pulmonares. Perdón. Hola. Sí, buen día. Sí. Ya, a las 5 entonces. Ya, listo. Ok, hasta luego. Ok, entonces comienza a haber alteraciones dentro de esta aurícula izquierda, primero de volumen y después de presión. Y este aumento de presión y de volumen va a repercutir, obviamente, de aquí hacia los pulmones. Es una cosa obvia. Entonces, van a comenzar a producir aquí que hipertensión pulmonar. Levemente progresiva, pero segura. Y esta hipertensión pulmonar, así de tantos años, produce además engrosamiento de la capa muscular de las arterias pulmonares y se convierte en hipertensión fija. Y ese es un problema, aunque tú le operes, a veces quedan con hipertensión pulmonar que después repercute en los síntomas a pesar de la cirugía de estos pacientes. ¿Y qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, ¿qué pasa aquí? Esta repercusión a través de los pulmones, ¿sí? Entonces, en forma retrógrada, va a afectar a la arteria pulmonar y después llegará al ventrículo derecho, ¿sí? Y entonces
comienzan a aparecer síntomas. ¿Qué síntomas aparecen? Esta dilatación de la aurícula izquierda, que se descompagina, produce fibrilación auricular. Entre estos pacientes pueden debutar con palpitaciones. ¿Sí? Con palpitaciones. Entonces, aparte, ¿qué complicación tiene la fibrilación auricular? Yo que embolia. Entre estos pacientes, por ahí se les ocurre tener embolia además. ¿Ok? El otro síntoma sería insuficiencia cardíaca derecha. Esto es malo, ¿no? Porque estamos viendo que del ventrículo de la aurícula izquierda ha repercutido la presión y el volumen hacia los pulmones y de los pulmones en forma retrógrada a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar a la ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la aurícula derecha y de la aurícula derecha sigue la insuficiencia cardíaca retrógrada y se va a la vena cava y tenemos todo el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca derecha. Mal pronóstico, porque ya estamos viendo una vuelta. Estamos viendo esta vuelta que no es nada bonita en cardiología. Y por la hipertensión pulmonar ya aparece por lo menos expectoración hemostoica o aparece hemoptisis mismo. Estas hemoptisis de la estenosis mitral son brutas. Llegan al shock hipovolémico inclusive. Y claro, la repercusión del pulmón nos va a llevar a la disnea y después de la disnea paroxística nocturna y a las complicaciones del embolia. O sea que como síntomas, al principio palpitaciones por la fibrilación auricular, después aparece disnea, otros síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, después aparece insuficiencia cardíaca derecha y después al último, si no haces nada, ya tienes una hipertensión bruta y hemoptisis como tal. Es la fisiopatología, muy fácil. Ok, entonces la clasificación está por el área valvular. Esto les interesa más, bueno, a los cirujanos obviamente, pero a nosotros clínicos, porque para decidir cuándo hay que operar a un paciente, hay que atenerse a varias cosas. Entre esas está. El valvular mitral es de 4 a 6 centímetros normalmente. ¿Ok? Cuando la estenosis mitral es leve, mire, más de 1.5, 1.6 diría. Moderada de 1 a 1.5. Y si es una estenosis mitral severa, el área valvular ya está en menos de 1.5. ¿Ok? Así que de esa manera, ¿para quién nos clasifica esto? El eco. Ahora el eco. Ahora el eco nos va a alterar, nos va a ayudar en esta clasificación de estenosis mitral. Y el cuadro clínico es bien típico. Las fases de los mitrales son en alas de mariposa, son eritematosas, la nariz y las alas. Así era cuando vivía en Potsy también con el frío en el invierno, aquí. Y los pómulos eritematosos, es típico. ¿Ves eso? Y dices, esta es una estenosis mitral. Listo, se acabó el diagnóstico. Fácil, ¿no? Salvo que no sea Potsy. Ok. La disnea gradual. Esto es lentamente progresiva. Lo hemos visto en la fisiopatología, ¿no es cierto? La aurícula izquierda se va dilatando lentamente, el aumento de volumen lentamente, el aumento de presión lentamente y la progresión hacia los pulmones lentamente. Años de disnea gradual, grado 1, grado 4. ¿Ok? La hemoptisis, antes que hemoptisis, expectoración hemostoica. Las embolias con complicaciones. Y eso vemos más o menos frecuentemente. Son pacientes que debutan con embolia y recién te das cuenta que tenía estenosis mitral, que estaba fibrilada, que tenía estenosis mitral. Ya, edema de miembros inferiores ya sería de mal pronóstico por insuficiencia cardíaca derecha. Y obviamente hay fatiga y palpitaciones si tienen fibrilación auricular. O sea, aquí está un resumen de los principales síntomas, pero desde aquí para aquí son síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, de insuficiencia cardíaca izquierda,
que después se va a agregar insuficiencia cardíaca derecha. O sea, primero la izquierda y después la derecha. ¿Okay? El cuadro clínico, aquí es más típico. Siempre son pacientes hipotensos. Estamos hablando de 90, 60, 80, 50, así de presión arterial. Si está en configuración, obviamente vamos a tener un pulso completamente irregular. Hay personas que toleran mejor la estenosis mitral con ritmo sinusal y otras que se van a la fibrilación auricular fácil. La fácil mitral que hemos visto y la auscultación es la base. De todas las valvulopatías, o sea, enfermedades congénitas, la clave es la auscultación. Sabes la auscultación y sabes el diagnóstico. No necesitas más. Por eso que hicimos una tarea sobre las auscultaciones de las valvulopatías, de que no vamos a repetir mucho, ahí se van a ir ustedes. Solamente decirle que existe un primer ruido, un segundo ruido, y en la auscultación de la mitral existe un primer ruido. Vamos a comenzar con el segundo ruido, perdón, que puede estar aumentado o no. ¿De qué depende que esté aumentado o no el segundo ruido? De la hipertensión pulmonar. Es tan fácil identificar, primero acostumbrarse a un segundo ruido normal, y cuando te acostumbras es muy fácil identificar el segundo ruido aumentado de intensidad. Es muy fácil, no es difícil, y hay que escuchar en el foco pulmonar. Como verán, para nosotros, hipertensión pulmonar o no, es bien importante, igual que en esta. Luego, después del segundo ruido, viene un chasquido de apertura. Es por la tendencia brusca. El volumen y más que todo la presión en la aurícula izquierda le presiona la válvula para que se abra, porque ya no puede más. Y esta abertura brusca se llama chasquido de apertura. Y suena como tal, chasquido, así más o menos suena. Después del chasquido, existe este soplo decrescendo, que es soplo protomedio diastólico. Me acuerdo que algunos de sus dibujos ustedes estaban realmente perfectos en la tarea. Podían revisar, no les va a ir mal. Y después existe, antes del primer ruido, aparece un refuerzo que se llama presistólico. Pero siguen siendo, si ustedes se fijan aquí, si este soplo está entre el segundo y el primer ruido, son soplos diastólicos, ¿no es cierto? Aquí estarían los soplos sistólicos. O sea que existe esto y que en la antigüedad se decía que el ruido era rufuf tata, rufuf tata, rufuf tata, y eso es verdad, así es, se escucha. Este refuerzo presistólico se debe al aumento de presión y de volumen de la aurícula izquierda. Por eso es que desaparece cuando hay fibrilación auricular. En la fibrilación ya no hay contracción, por tanto, este refuerzo desaparece y yo me quedo solamente con el soplo protomesodiastólico. Es un poco más ancho también, un poco más llega hasta aquí, sin ser muy dramático en este mi dibujo. Pero eso es lo típico de la estenosis mitral. ¿Okay? Un primer ruido del primero al segundo completamente vacío y del segundo al primero está el soplo. Ahora bien, ya tengo el esquema y digamos que he aprendido, porque inclusive hay audio. Aquí está el primer ruido, el segundo ruido, aquí está el chasquido de apertura, el protomesodiastólico y estito es el refuerzo presistólico. Estos son los fonocardiogramas. Así se va aprendiendo en cardiología, en la residencia, mucho más la auscultación. En el fonocardiograma pones micrófonos, pones unos micrófonos, pones un micrófono al área mitral, el otro la tricúspide, pulmonar y aórtica, serían 4. Al foco de ERF pones un hito, que serían 5, y 2 al cuello, para ver si hay soplos en el cuello o no. Y entonces sacas estas gráficas.
Lo lindo es tener la gráfica en este momento, digamos, al paciente y después yo le escucho. O sea, estoy escuchando y estoy viendo su soplo. Y es la manera de identificar especialmente los chasquidos de apertura que son más difíciles de encontrar. ¿Okay? Otra clave de la auscultación es esta. ¿Dónde voy a escuchar? Si soplo mitral, si esto no es mitral, en la mitral. De acuerdo. La otra clave, la irradiación. Yo no puedo solamente escuchar un soplo y decir, ay, soplo tanto. No, tengo que ver la irradiación. Porque si no chusmeo la irradiación, no tengo diagnóstico porque unos soplos se confunden con otros. La irradiación de la mitral se realiza a la parte apical y especialmente a la axila. ¿Sí? Entonces vos vas escuchando y escuchas la axila también y ahí vas a encontrar la irradiación. De aquí de la parte apical vas hacia abajo y vas escuchando el soplo. Y para tu tragedia, el soplo también se va a mesocardio. Entonces te puedes confundir con soplo pulmonar o en el DR. ¿Entiendes? Entonces ahí está la clave. Primero, el soplo sistólico, diastólico y el tipo de soplo, así lo hemos explicado con los esfuerzos protomesosistólico, etc. Y después te dedicas solamente a escuchar irradiaciones. Y ahí llegues al diagnóstico. Siempre llegues al diagnóstico. Después de 10 años de práctica, llegues al diagnóstico solamente escuchando. Yo he encontrado más difícil en mi vida aprender a escuchar que el electroradiografía, eco, porque uno puede leer y aprende. En cambio, escuchar, antes no habían tutoriales, no había nada, entonces sí era un trabajito poder escuchar a los pacientes. Ok. La radiografía de tórax, la clave está en esto. Siempre que aparezca, no siempre pues aparece, pero cuando aparece el arco, cuarto arco, ¿no es cierto? Entonces tienes el diagnóstico prácticamente de estenosis mitral. A ver. En esta radiografía, aquí está un arco, la aorta, la arteria pulmonar, aquí está el cuarto arco y aquí está el ventrículo izquierdo. Aquí tengo un arco, aquí tengo dos arcos, aquí tengo el tercer arco y aquí tengo mi cuarto arco. O sea que la clave sería encontrar el cuarto arco. Y yo voy a sobreentender que esta aurícula izquierda debe ser así de grandota. Debe ser una mega aurícula. Y la otra, si los dioses me protegen, como hemos visto en radiología, aquí yo podía tener una visualización de un doble contorno, cosa que esta placa no la tengo. ¿Ok? Y aquí me está confirmando que existe hipertensión pulmonar porque esta arteria es muy grande y esta arteria es muy gruesa y está hasta aquí. O sea, tiene hipertensión pulmonar seguro. Pero el cuarto arco lleva al éxito total de la estenosis mitral. Antes, en mis épocas, pedíamos una radiografía lateral y en la lateral le hacíamos chagarbario y veíamos esta estrechez del esófago que estaba empujando la aurícula izquierda. Entonces sabíamos que era una aurícula izquierda aumentada. Ahora el contraste ya no se hace con bario, era muy fácil hacerlo. Y durante el internado, nosotros íbamos a sacar radiografías a nuestros pacientes. ¿Okay? Aquí también pueden, aquí estaría en esa flechita, aquí estaría el cuarto arco. Y tal vez aquí, quién sabe, entre este y este, yo tenga un doble contorno, pero no se ve bien, porque a veces está calcadito. Lo que pasa es que este signo no es frecuente. No es frecuente. Si no, la medicina sería facilita, ¿no? Ok. Ahí está un dibujito de la auriculota izquierdota de este pacientote, porque esos los aurículas de la estenosis mitral son
mega aurículas. En las severas, en la cirugía se ven las aurículas, como para que vos entres en la cirugía y aumentes. Obviamente que hay relación con la insuficiencia cardíaca o no de tu paciente, si está con hipertensión pulmonar o no, que tenga derrames o no, que tiene líneas de Kerley o no, son cuestiones de la insuficiencia cardíaca que hemos visto. En el electro hay dos posibilidades. Yo puedo tener un paciente como este, con ritmo sinusal, más o menos voy a asumir que es leve. Las estenosis mitrales leves o aún un poquito moderadas todavía conservan su ritmo sinusal, pero ya encuentro aurícula izquierda una P mellada, aquí todavía mejor la P mellada, y tengo el otro signo que es en B1P más menos menos. Entonces, aquí también, cuando yo encuentre este electro, aunque no esté escuchando al paciente, voy a estar suponiendo que tenga un aumento de la aurícula izquierda. ¿Okay? O sea que eso puede ser. Por eso, acuérdense que esta P también se llamaba P mitral. La dilatación de la aurícula izquierda se llama P mitral. Aquí hay una complicación más que podríamos comentar después. Y este ya sería un paciente, estoy asumiendo que esté en moderada y severa, porque ya no tiene ritmo sinusal. Aquí están las ondas F de fibrilación. La frecuencia cardíaca es irregular, están viendo aquí abajo esta frecuencia cardíaca es regular y no hay onda P. Tengo el diagnóstico de fibrilación auricular y punto. Y aquí un crecimiento todavía de un ventrículo. Pero es lo más típico. O sea, las fibrilaciones auriculares nos están hablando de estenosis mitral moderada o severa. En cambio, estos todavía están decentes en sus ritmos sinusal. Ahora, bien, es bueno encontrar a este paciente con estenosis moderada a quien yo le opero y mantengo sus ritmos sinusal en el tiempo. En cambio, ya ni vuelta, si es fibrilado, fibrilado. Ahora, hay fibrilaciones auriculares con pacientes con estenosis mitral y fibrilación que les llevas a cirugía y después salen fibrilados y como ya tiene una buena entrada de sangre de la aurícula al ventrículo, entonces vuelven a ritmo sinusal de vez en cuando, a veces hay que volverles chocándolas. Aquí tengo otro ejemplo de una estenosis mitral leve. Aquí tengo la P. Aquí tengo más o menos. Tengo Sokolov. Aquí tengo el Sokolov. Si miro con esto nomás tengo el Sokolov. ¿De acuerdo? Aquí está para que vean la melladura de la onda P. Y ya es el mismo paciente con estenosis mitral avanzada en el tiempo. Ya está fibrilado. Ya está fibrilado. Ahora, cuando uno encuentra estas fibrilaciones con ondas FA grandes, ¿sí? En esta arriba, especialmente en B1, entonces uno asume que hay dilatación de aurícula izquierda. Es un signo de dilatación de aurícula izquierda en pacientes fibrilados. ¿Sí? Cuando son grandes como este. Porque de los demás debían ser finitas, nomás debían ser las fibrilaciones como esta. Pero cuando encuentras en B1, B2, ese es un signo de estenosis mitral, dilatación de aurícula izquierda. En el eco, el que diagnostica el eco es esta, que es la pendiente EF. Les voy a explicar. Les dije algo viendo eco, pero la pendiente EF lleva al diagnóstico. Este es un eco normal. Aquí tengo el cierre de la mitral, la válvula anterior de la mitral y la válvula posterior de la mitral. O sea que, a ver, para ver mejor. Aquí está la válvula anterior, así se mueve en modo M, y aquí se cierra y se abre. Estoy viendo el movimiento. Se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra y abre. Pero en una válvula normal está pendiente. EF es la clave. Esta desaparece con la estenosis mitral. Esto es lo normal. Y esto es lo anormal. Esta es la estenosis mitral. La pendiente EF ya no existe. ¿Okay? Aquí también puede haber, de la válvula posterior, puede haber un temblores.
¿sí? Como con miedo, pero no es muy frecuente. Aquí tienen ustedes, aquí no hay pendiente F. Aquí todavía tengo un área mitral más o menos decente aún. Aquí está se cierra, se abre la mitral como puede y se cierra. La válvula anterior y la válvula posterior. Aquí está el área mitral. Debe estar, no dice ahí, pero debe estar menos de 1 centímetro el área mitral. Y además, este eco me está ayudando en cuanto al color, porque este color blanquecino me está hablando de una estenosis mitral calcificada. Y les cuento que calcificada no es lo mismo que no calcificada. Ya van a ver por qué. Por el tratamiento. Eso es importantísimo. Aquí también, aquí tengo una mitral que todavía se abre. ¿Sí? Todavía tengo una. No es muy severa, pero se está calcificando. Ok. Esto es por fibra reumática. Miren, aquí están las lesiones de la fibra reumática. También se puede ver así. Se puede en el eco hacer una planimetría y aquí nos da el área valvular, que les dije yo que nos ayuda muchísimo. Se puede poner un Doppler. Aquí está la estenosis mitral en el Doppler. No vamos a ir a esto porque es especialidad. Pero de aquí para aquí también yo puedo medir y saber cuánto tiene de hipertensión pulmonar. Este paciente tiene 48 de hipertensión pulmonar, 48 milímetros de mercurio, que es altito. ¿Ok? Aquí también, miren, esta es una estenosis mitral calcificada. Calcio, 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 calcio. Es de por fiebre reumática, por eso es tan irregular esta válvula en el eco. Tengo una aurícula izquierda grandota, miren, grande ya la aurícula izquierda. Aquí está la tricúspide, aquí debe estar la mitad, la misma altura. Tengo, ¿sí? Y el área valvular calculada, 0,77. Y aquí está la válvula de ese paciente. Cerrada en boca de pescado. La válvula vista de abajo, vista de arriba. La fiebre reumática te destruye. Otra complicación de la fibrilación auricular que no está anticoagulada es la formación de trombos. Por eso les decía yo, la insuficiencia cardíaca dilatada y la fibrilación auricular tienen que ir sí o sí a anticoagularnos para no ver estos alborotos. Aquí hay otro tipo de Doppler, más bien en la aurícula, que está midiendo la hipertensión pulmonar de este paciente, que está en 42 milímetros de mercurio. En el eco tridimensional, más lindo ver, esta es la imagen de la mitral desde la aurícula, y esto es por abajo, estoy viendo desde el ventrículo, estoy viendo estenosis mitral, súper calcificada. Aquí también, en el área valvular, desde la aurícula izquierda, miren, y desde el ventrículo izquierdo, el área valvular. Este eco es más bonito, porque además puedo ver yo lateral, y con lateral no es fácil. Y todavía este eco 3D, que está dividiendo en 17 sectores el ventrículo, nos va a dar todavía en tiempo real, en movimiento, muchísimos detalles y curvas de función de los sectores. De cada sector va a tener una curvita color y nos va a dar mayor información. Ok, y para acabar, antes de haber tratamiento, vamos a ver las complicaciones. La primera complicación, obviamente, es la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular nos lleva a las embolias. La otra, si bien llamaríamos complicaciones, la insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Infarto pulmonar no es muy frecuente. La hemoptisis masiva, 2%. Estas masivas se van al cementerio. Esta otra complicación eterna, endocarditis infecciosa, es la complicación más frecuente de todas las valvulopatías. De todas las valvulopatías. ¿Ok? De todas. Tener infección dentro de su corazón, que vamos a ver dentro de varios temas, es lo peor que te puede ocurrir. Es muchísima mortalidad. Infecciones pulmonares secundarias casi no se ve. ¿Okay? Bueno, entonces ahí vamos a quedar en el diagnóstico diferencial de la estenosis mitral. Y nos veríamos cuándo, algún día, el miércoles, ¿no? El miércoles. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No hay preguntas. Buenos chicos. Excelentes son ustedes, ¿no? Me impresiona, ya. Ok, entonces nos veríamos algún día. Ese día es el día. Ya, chicos. Hasta. Gracias, gracias. Bueno, entonces habíamos quedado en el diagnóstico diferencial de esta patología. Ok, entonces lo que vamos a hacer es analizar el diagnóstico diferencial. ¿Están viendo mi pantalla, no? Sí, doctor. Ok, entonces, si bien todas las valvulopatías habidas y por haber, todas, como tienen soplo, entonces habría que hacer el diagnóstico diferencial con todas las demás valvulopatías que existen. Pero para hacerlo un poco más cómodo, si vos tienes una enfermedad valvular, digamos, un soplo sistólico, solamente podrías hacer el diagnóstico diferencial de todas las valvulopatías que tienen soplo sistólico. Por así decirte, o diastólico que estamos viendo ahora, un soplo diastólico de estenosis mitral, pues el diagnóstico de estenosis tricúspide
o de insuficiencia, estenosis aórtica o de estenosis pulmonar, que vamos a ir viendo un poco más adelante. O sea que eso es lo más lógico que puede haber. Ok, sin embargo, la estenosis mitral hay que hacer diagnóstico diferencial con la insuficiencia mitral, aunque esta tiene soplo sistólico puro. Lo que pasa es que por hiperflujo empuja un poco a la mitral, igual que alguna valvulopatía aórtica también, y produce otro soplo, como si fuera estenético. Por eso es que el diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Para la cardiopatía hipertrófica, la dejamos para más adelante, es un tema que vamos a ver. Esta cardiopatía es prácticamente congénita o idiopática. Hay una herencia dominante de cardiopatía hipertrófica. Son pacientes que tienen engrosamiento concéntrico, o sea, de todo el ventrículo izquierdo, el septum interventricular, la parte apical y la parte lateral, la tienen hipertrófica. Y el gran problema es que un gran porcentaje de pacientes van a la muerte súbita. Ese es el problema de la cardiopatía hipertrófica y también tiene un soplo diastólico. El corazón con 3 aurículas es raro. Este otro, el mixoma que hemos visto, el tumor benigno de aurícula izquierda, sí, pero es fácil hacer el diagnóstico diferencial porque este soplo, solamente como les comenté, varía con la posición del paciente o desaparece. Como es un soplo que tiene un pedículo, entonces la parte pediculada hace que se mueva el mixoma. Es un pedículo bastante larguito, entonces por eso se puede mover con facilidad. Entonces tú le pones al paciente en decúbito lateral izquierdo, digamos, y escuchas el soplo de estenosis mitral, porque le está obstaculizando físicamente el mixoma contra la válvula. Le pones el decúbito lateral derecho y el soplo disminuye o desaparece. Ese es parte del diagnóstico. Igual los trombos, los coágulos, los trombos en aurícula izquierda, especialmente de los pacientes que tengan fibrilación auricular por de etiología. También hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y por último, la comunicación interauricular, que tiene un soplo más o menos parecidito, pero obviamente te ayuda, bueno, la auscultación también, pero te ayuda el electro, la radiografía o si quieres hasta el eco, te puede ayudar para hacer el diagnóstico diferencial de estos pacientes. El tratamiento, prácticamente el tratamiento médico como tal, no es una maravilla, no es una maravilla. Lo que pasa es que si damos diuréticos y damos nitratos, vamos a mejorar la disnea por pocos meses y después otra vez volver a lo mismo. O sea, solamente como está aquí, hay una mejora transitoria de la clínica. Pero sí es mejor utilizar betabloqueantes. ¿Por qué? Porque mejoran la tolerancia al ejercicio y mejoran la calidad de vida del paciente, disminuyen la disnea. Simplemente, como los betabloqueantes son inotrópicos negativos, producen cierta bradicardia. Y la bradicardia le da tiempo al ventrículo izquierdo, un poco más de tiempo durante la diástole, para que alguito más de sangre entre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Por eso los betabloqueantes van a mejorar estos pacientes. Se puede dar atenolol entre 25 y 50 miligramos, pero un mejor resultado y más tranquilo y menos alborotado resulta ser con metoprolol. ¿Sí? Se puede dar metoprolol y los pacientes van bien. Y metoprolol le puedes dar un poco más de diuréticos. ¿Sí? La hidroclorotiazida, por ejemplo, y van bien. Si el paciente no tolera el betabloqueante, recién hay que utilizar los bloqueantes. Estos son bloqueantes de los canales lentos de calcio. Y la indicación más precisa de estos bloqueantes está en la cardiopatía isquémica. De todas maneras, hay un medicamento que se llama diltiazem, con Z, diltiazem, y que se puede dar también a estos pacientes. Y solamente en los pacientes que tienen fibrilación auricular, no recientemente aguda, también crónica, está indicada la utilización del digital. ¿Ok? Solamente en los pacientes que tienen fibrilación auricular para controlar la frecuencia cardíaca. Porque generalmente los pacientes debutan, cuando entran en fibrilación auricular,
con frecuencias cardíacas muy altas, 120, 150, 160. Y ahí les descompensa, entran en insuficiencia cardíaca. Ahí se puede utilizar el digital, que va muy bien. Pero si das digital con ritmo sinusal, fracaso total. O sea que solamente está indicada en la fibrilación auricular. Y claro, todos los pacientes por la fibrilación auricular o que ya tengan trombos intracavitarios, ya hay que utilizar anticoagulantes como la warfarina. Y de aquí en adelante, todas las valvulopatías tenemos que poner como tratamiento profilaxis de endocarditis infecciosa. La mitral tiene alto porcentaje de alto incidencia o peligro, si quieren ver de esa manera, de endocarditis, de infección dentro de tu corazón, que es el próximo tema. Y si es por fiebre reumática, la profilaxis de fiebre reumática, que habíamos hablado que era 1.200.000 unidades internacionales de penicilina durante toda su vida cada mes, o tomar 500 miligramos de eritromicina durante toda la vida. ¿Y ahora qué hago? Lo que tengo que hacer es operarlos a estos pacientes. Pero también aquí hay otro detalle. El detalle es muy simple. La indicación quirúrgica o agresiva de las estenosis mitrales o de todas las valvulopatías tiene un denominativo común que se llama tiempo quirúrgico. No porque hoy yo te diagnostique estenosis mitral leve, ya te opere, ¿ok? Ya te opere. Entonces me evito todas las complicaciones aparentemente. Sería un pensamiento medio lógico, pero no médico. O si yo te hago operar tarde, o sea, con un ventrículo izquierdo ya malo, tu sobrevida ya no es la misma, ni la calidad de tu vida va a ser la misma. O sea que para cada valvulopatía existe un tiempo quirúrgico, ni más ni menos. Hay que operar en el momento preciso. Y eso es relativamente fácil en estenosis mitral, en estenosis aórtica, digamos, pero sí mucho más complejo en insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. Hay que tener muchos datos de eco, etcétera, etcétera, de la misma clínica para decidir cuándo le operas a tu paciente. El éxito está operarle en el momento preciso. Eso no siempre ocurre porque los pacientes generalmente llegan tarde. Generalmente. Ok. Entre las opciones no quirúrgicas estaría esta que se llama la valvuloplastía. Se utiliza el balón de Inoue. Es un baloncito que están viendo aquí, más o menos bonito, feito, está ahí para una fotografía. Y este balón se lo mete por cateterismo. Se mete por la vena femoral. Entonces, por la vena femoral, está aquí abajo, llegas primero con una guía, ¿sí? Con un catéter guía. Llegas a la vena cava inferior, después te vas hacia la aurícula derecha, perforas el septum interauricular. Perforar es una manera de decir, en un agujerito, el agujero de Bottal, y entonces se entra por aquí, le das la vuelta a tu catéter, ¿sí? Cuando está aquí, o sea, de la aurícula derecha, de la aurícula izquierda te vas al ventrículo izquierdo, y ya cuando está el catéter ahí, introduces por ese mismo catéter, introduces el balón. Entonces, al estar vos, metes el balón, inflas la primera parte del balón, aquí está en la radiografía, la primera partecita del balón, y le apoyas a la mitral, ¿sí? Hay unos puntitos que tienen estos balones para la colocación perfecta donde está la mitral. Después se infla el segundo globito, pero cuando se infla el segundo globito es como si estuvieras inflando todo el balón. Aquí está, miren, se infla el segundo balón, pero es como todo el balón. Y aquí perfectamente está la mitral, al medio de este balón. Entonces, después se infla el balón y entonces la mitral que estaba estenótica queda perfecta, en teoría. ¿Okay? El balón infla y la comisura, todas las comisuras se abren y la válvula queda otra vez bonita y hermosa. Solamente que hay que elegir, como todo en este mundo, hay que elegir qué paciente va a ir a la valvuloplastía y qué paciente no. No es para todos, sino se acabaría la cirugía, inclusive de corazón abierto o implantar válvulas mecánicas o biológicas. Entonces, ¿en quiénes? En los que no tienen calcificación.
tengo que estar seguro que no haya calcio en la válvula. Por eso les dije, al ver el eco, ¿no es cierto?, en modo M, veíamos unas imágenes donde no había la pendiente F y que además había imágenes blanquecinas de calcificación. Entonces ahí está contraindicado, porque si yo abro este balón cuando hay calcificación, se irá todo el calcio por la aorta y me produzco una embolia múltiple cálcica de triste pronóstico. Por otra parte, ahora con la ayuda del eco transesofágico se puede ver mejor el aparato valvular para guiarse, inclusive el técnico casi que es el hemodinamista, introducir el balón con mayor tranquilidad. Ahí tienen más o menos la posición del balón. Es el balón completamente inflado. La presión que está aquí adentro del balón es más o menos de 3 a 4 atmósferas de presión. Ahí está el balón de Niue en la posición mitral de este paciente. Hay dos imágenes más para que se convenzan. Ok. Y la otra sería que yo vaya al tratamiento quirúrgico. Una válvula calcificada ni vuelta. Y antes había lo que era, ahora casi ya no existe, es la comisurotomía a cielo abierto. Comisurotomía, es decir, a cortar las comisuras de las válvulas para que se abran bien. Y había dos métodos. El uno, se abría toda la aurícula y con una tijerita bien finita y bien filita que te comprabas en el mercado campesino, ahí cerca de los muebles hay tijeras, te comprabas esa tijera y le abrías con eso a las válvulas. ¿Sí? Viendo. Ok. Y había otro método en el cual hacías una incisión muy pequeña en la aurícula izquierda, metías tu dedo a la aurícula izquierda y con tu dedo abrías haciendo presión contra la válvula. Era una técnica bien interesante, pero al final más peligrosa, obviamente, porque no estabas viendo lo que estabas haciendo y también dependía del dedo más grueso o menos grueso del cirujano. Así que así se hacían las comisurotomías a cielo abierto, que es parte de la historia. Lo que existe es obviamente cirugía de reemplazo valvular mitral o de cualquier otra válvula, ¿sí? También obviamente a cielo abierto con circulación extracorpórea. Se para el corazón y bueno, ahí tienes toda la tranquilidad de hacer lo que quieres con la mitral. Y entonces hay dos tipos de válvulas. Las válvulas biológicas que están aquí y las válvulas mecánicas. Estas válvulas biológicas pueden ser de dos materiales o son de dura madre, como esta Carpentier, ¿sí? Hasta ahora sigue siendo de dura madre, y las válvulas porcinas, o sea, de cerdito, de chanchitos, que se llaman la Hankook, desde 1971. Ahora las Hankook obviamente han mejorado muchísimo. Entonces, estas válvulas son colocadas sobre un armazón metálico. Están viendo aquí más o menos, es el armazón metálico. En mis épocas, teníamos a veces el trabajo de ir digamos, un poco a ayudar en la fábrica de las prótesis biológicas y colocábamos nosotros, con toda suavidad y una técnica, las válvulas sobre el armazón de cerdo. Claro, criaban unos cerdos muy limpios, muy hermosos. Los chanchos, cuando son criados con limpieza, son súper limpios, les contaré. Y por otro lado, se utiliza la prótesis porcina porque las válvulas son idénticas a los humanos, ¿sí? Tienen toda la estructura idéntica. O sea que nos parecemos a los cerdos. Y nos parecemos, ¿no? A veces somos medio chanchitos. Por ejemplo, hoy día, por ahí ni han tenido su cama, ni han barrido su cuarto. Esto es una tragedia, ¿no ves? Así que nos parecemos a los chanchos. Segurísimo, iría a ver a cada casa y encontraría por lo menos un hito que está yendo hacia la prótesis porcina. Ok. Entonces, colocábamos en el masón la prótesis del cerdo, que no está aquí, solamente como ejemplo, aquí hay otro. Aquí viene, es la Han. Y después teníamos que introducir estas válvulas en unas piscinitas, en unos depósitos como de vidrio que tenían paraldeido. Y el paraldeido, lo que hace estas válvulas es solamente
destruir todas las proteínas animales que tiene el cerdo, porque el cerdo les cuento que es un animal. Entonces, si vos colocarías sin ese método, entonces las proteínas harían un rechazo agudo de la válvula y una infección bruta además, y el paciente se iría en horas. ¿Okay? En cambio, con el paraldehído, quedaban sin proteínas animales, y después de eso ya venía la gente que colocaba estas bandas, estas cubiertas de algodón, de seda, perdón, de seda, ¿sí? Y después más o menos queda bonita la valvulita con su seda. Ahora esta seda no es cualquier seda, es seda de gusanos de seda, ¿sí? Crían los gusanos de seda. Y es interesante, alguna vez he estado yo en una fábrica de gusanos. Los gusanos comen, todito el día, no duermen. Comen y comen. ¿Qué cosa comen? Unas hojas de un arbustito que se llama la morera. Y entonces, cuando vos crías para tener seda, tienes que tener plantaciones grandes de morera, porque hay que hacer turnos de 8 horas para ir alimentando a los gusanos. Así hace más o menos la fábrica. Y una vez que los gusanos se han alimentado bien, llega un momento que hacen capullitos de seda, parecen confites de seda. Y después de ahí los meten al agua fría, después al agua caliente. Ya no se forman las maripositas. Lastimosamente no hay las maripositas. Otro tanto están para la producción de mariposas, pero en general, de ahí sale esta seda súper fina. Así que seda de verdad, no es una seda cualquiera. Y este rodete que están viendo aquí, o este rodete, por aquí se ponen los puntos de sutura de las válvulas. ¿Ok? Así que la Hankook sigue existiendo, como están viendo en esta foto, es una foto moderna. Y también hay las Mosaic, que son iguales, prácticamente iguales, también son de cerdo, con otro tipo de tratamiento. Las Mosaic tienen más números porque depende de tu número también. Es como el calzado, marca 38, 39, aquí también hay 14, 15, 16, dependiendo del ancho de tu circunferencia de tu válvula. Entonces, después ya para implantarlas, ¿sí? Existe un aparatito. Primero se mide con una especie de plástico, se mide el número de tu válvula. La 4, la 18. Entonces, en el quirófano hay varios tipos de válvulas, no solamente existe una, ¿sí? Existen como 6, por si acaso necesites una u otra. No puedes caer, entonces, otita. Entonces, se coloca con este aparatito dentro y después cuando está, se abre completamente la válvula y comienza la sutura. Esas son las válvulas biológicas. ¿Y por qué existen válvulas biológicas y las otras que son las mecánicas? Porque estas válvulas biológicas tienen la gran ventaja de que no se anticoagulan. O sea, si yo tengo una paciente del campo que se va a ir a 80 kilómetros de Yamaparaes, obviamente no la voy a poder anticoagular ni seguir su anticoagulación, y entonces le pongo una válvula biológica. Voy a operar una estenosis mitral en una chica de 15 años que quiere alborotarse y reproducirse. Entonces, no le puedo anticoagular porque además es teratogénico, le pongo una válvula biológica. ¿Okay? Pero obviamente las válvulas biológicas no duran mucho tiempo, duran 8 o 10 años y después ya pues, tendrá sus guaguas, lo que ustedes quieran, y después de tener sus guaguas ya le podré poner otra cirugía y en otra cirugía le podré poner la mecánica. Eso es parte del show. La otra es digamos, una señora que no tiene la suficiente educación para anticoagularse. O que no tiene prácticamente, sí, educación para anticoagularse. Entonces, no le voy a poner una válvula mecánica porque como no va a seguir la anticoagulación, se va a cerrar su válvula y se va a morir. ¿Ok? Así que para eso sirven las válvulas biológicas. No se anticoagulan. Esa es la gran ventaja de las válvulas biológicas. En cambio, las mecánicas sí hay que anticoagular. Para cada tipo de válvula existe un rango de anticoagulación. Esta es parte de la historia. Esta es la primera válvula que existió, la Harken. Se llama abilla, a pelotita. Y durante la sístole y diástole sube la pelotita y baja, sube la pelotita y baja. Pero esta idea todavía ha persistido. Existen todavía 2 válvulas de este estilo en la actualidad. Esta que se llama la Star Edwards y otra que es un poquito mejor en muchos aspectos, que se llama la Mackie.
Entonces, estas válvulas, especial que se las colocan en mitral, obviamente tienen varios problemas. Tienen alto riesgo de endocarditis, de infección, y también el ruido, porque la bolita sube, baja, y los pacientes escuchan su ruido. Después se acostumbra, no hay ningún problema, y bueno, si te acercas un poco a ella vas a escuchar tac, 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 o si está fibrilada, escucharás un poco más diferente, ¿no? Bueno, pero existen las válvulas. ¿Y por qué existen estas válvulas que además producen anemia hemolítica? Porque el golpe de sístole y diástole, el ir y volver de la válvula, está causando hemólisis, está causando destrucción de glóbulos rojos. De vez en cuando hay que hacer un laboratorio y hay que reponer los glóbulos rojos de los pacientes, les contaré. De unos cuantos años siempre hay que hacer controles. ¿Por qué existen? Simplemente estas válvulas están indicadas mucho más precisas en los pacientes, más precisas en los pacientes que tienen una destrucción por la fiebre reumática brutal de su válvula mitral. No tienen sostén, no hay donde agarre yo la válvula. Entonces, esta parte metálica que están viendo es el sostén de la válvula por abajo. Por ese motivo se les implanta las válvulas. Y bueno, también son más baratas. Ok. Aquí tienen una Star Edwards de última generación. Esta ya son la parte metálica, etcétera, ya es platino e iridio, porque es un material, y titanio más ahora, porque para que no se dilate ni se contraiga ni con el frío ni con el calor. Así quedaría durante la sístole y así quedaría la valvulita durante la diástole. Y esta, han visto que es la misma, es la Mackie, tiene una vía, en teoría, un poco más suavita, más lisa, más linda, más brillante, y tiene menos problemas, pero sigue siendo igual que la Star Edwards. Y aquí está el aparatito también para introducir la válvula o medirla, ¿sí? Aquí ya está la válvula hecha, o sea, la válvula escogida, y aquí ya le están poniendo los puntos de sutura. Los puntos de sutura prácticamente son una champa total. Ok, y esta es la mejor de las válvulas, la St. en este momento, que tiene dos válvulas, ¿sí? Esta está cerrada, y cuando se abre la St. es esta. ¿Qué ventaja tiene la St. A ver, esta válvula, que todavía existe, la Biox-Schiller, es una válvula que solamente tiene un solo disco, pero al tener un solo disco no se abre completamente. Tiene un gradiente de presión, tiene un ángulo de abertura. Y ese ángulo hace que la sangre tiene que chocar a este disco y sin abrirse, que no es muy fisiológico. En cambio, el flujo es laminar, el flujo es equidistante a las valvas. Por eso es muy fisiológico y se abre con mucha facilidad. Y tiene menos problemas de endocarditis infecciosa. Claro, es más cara, esta vale $3.500. Esta está valiendo más o menos $1.500. Aquí también depende de la economía. De todas maneras, ya ha mejorado la abertura de las válvulas. Se llama gradiente de presión, el gradiente que tiene que tener de presión en milímetros de mercurio, la fuerza de la sangre para abrir las válvulas. ¿Okay? Y estas son más modernas. Esta LEPU, mire, ya se abre casi en 90 grados, casi. Se abre en 85, creo, grados, ¿sí? Y hay una válvula así de este estilo para la aorta, que es la K3. Y esta también LEPU, que son válvulas especialmente para mitral. Se han hecho válvulas paramitrales y han hecho válvulas para aórtica. Las demás puedes utilizar en válvula aórtica o en posición mitral o en posición aórtica. ¿Okay? Así que esas son las válvulas actuales que están utilizando. Y la otra ventaja, me estoy adelantando porque esto no es para la mitral, por si acaso, es para la aorta, es tener válvulas que se colocan por cateterismo. ¿Sí? Por cateterismo. Miren, se introduce la valvulita, que es esta así cerrada, y después se la abre así, y después queda así, linda y hermosa, la válvula, ¿de acuerdo? Entonces se la mete por la arteria femoral,
llegas a la aorta con la válvula. Primero siempre hay una guía. De la guía se puede introducir la válvula y cuando llegas la válvula aquí, la tienes que colocar perfectita. El rodete tiene que estar apoyada mismo en lo que eran las válvulas aórticas y la abres. Y entonces te evitaste la cirugía. Esto vale más o menos unos $10,000 en comparación a la cirugía de corazón abierto que debe estar en Bolivia de $25,000 a $20,000 más o menos. ¿Okay? Entonces, esta también, miren, está por la aorta, ha introducido y la abren con un baloncito. La ventaja de algunas válvulas en contra de otras es que sí se pueden recolocar, se pueden colocar de nuevo, cosa que a veces al principio colocabas una y era la posición final y punto. En cambio, ahora sí se pueden mover un poco para mejorar todo. Ahí que es un buen futuro, este es un excelente futuro, pero como verán, para la aorta, no para la mitral. Y obviamente hay otras válvulas también, que es la Medtronic Hall, que está aquí, de la Medtronic, que también tiene una abertura del 90%, no del 100%, y a veces tiene esta ventajita de que tiene un tubo valvulado. Esto sirve para los pacientes que, especialmente de estenosis aórtica también, que están haciendo disección de la aorta. Están haciendo disección de su aorta y entonces ya se le coloca su aorta de plástico más su válvula. Esto es un ahorro de tiempo muchísimo, porque antes primero se colocaba las prótesis y después hacían las válvulas. Entonces, ahorra por lo menos 1 hora de tiempo quirúrgico. Así que quedaría más o menos una valvulita en posición mitral. Aquí está el introductor de la válvula, ¿sí? Y alguien tiene que agarrar este palito y comienzan a hacer las suturas. Y aquí nos está viendo, hay un aparatito que se está enganchando los hilos para las champas y después van cerrando así como si fuera estrella, puntos así separados, distantes, y van cerrando poco a poco la valvulita. ¿Okay? Mientras tanto, el corazón está parado. Estas son las válvulas percutáneas que están utilizando como investigación todavía. ¿Sí? Esta es una primaria, es la primera que apareció, pero hay también una de estas válvulas que están tratando de colocar en mitral. Aquí tienen una válvula en mitral, esta es una St. Jude, y ahí está en posición mitral, una lateral. Entonces, una vez que operas, pides una lateral y pides una PA para saber la posición de tú. Esta imagen que está arriba no es de medicina. En ese caso, medicina es solamente una sola viborita. Eso es nada. ¿Qué mejoró? ¿Qué mejoró en este momento la cirugía de corazón abierto? La circulación extracorpórea. O sea, el corazón-pulmón. ¿Sí? Cuando comiences a operar corazón, cánulas la aorta y cánulas las dos cavas, la cava superior y la cava inferior. Entonces, por las cavas, la sangre venosa entra por aquí a un oxigenador. Ahora, este es solamente un esquemita porque hay varios oxigenadores. Y después aquí entra el oxígeno a la sangre y después otra vez sangre arterial se va por aquí. Aquí es lo que se llaman los rollers, los aparatos que van girando y van impulsando la sangre otra vez al corazón mientras la cirugía dure. Pero aquí en la cirugía de corazón abierto hay que tener muy en cuenta que tienen que haber grupos que se conozcan muy bien. Quiero decir que el cirujano tiene que conocerse muy bien con el primero y segundo ayudante, o a veces y el tercero, igual con las instrumentistas, que realmente son 2, y 2 enfermeras volantes, más 2, antes eran 2 que hacían perfusión miocárdica, o sea, la perfusión de circulación corpórea, corazón-pulmón, y ahora solamente es 1, pero tiene que ser como reloj, tienen que entenderse demasiado bien. Por eso hay grupos de cirugía de corazón. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora la circulación extracorpórea ha mejorado muchísimo por la tecnología. Especialmente la fábrica Medtronic ha sacado un corazón-pulmón muy sofisticado, ya computarizado, que ayuda muchísimo a la gente que está manejando. Si quieren ser perfusionistas, es una subespecialidad. Una vez que pueden ir a hacer 2 años en la Fundación Favaloro. Espérenme un segundito, por favor.
Entonces, en 2 años, te especializas en perfusión miocárdica. No es muy fácil, pero bueno, es interesante verlo. Ok, y una vez que acaba la cirugía de corazón, el corazón generalmente está parado o está fibrilado, o hace fibrilación auricular o fibrilación ventricular. Y entonces existen 2 paletitas así chiquititas y le paletean, le pasan corriente en julios de más o menos 8, 16 julios y los corazones parten o no parten. Si parten, bienvenido. Creo que es la parte más estresante de la cirugía de corazón, especialmente si sabes que estás operando un paciente pasado de su tiempo quirúrgico y que tiene mal ventrículo. Por ahí nunca sale y se muere. Pero en general, cuando no salen, hay que revisar 20 cosas. Otra vez hay que entrar en circulación extracorpórea. Todo un show. Y aquí estamos también los cardiólogos. Nosotros en la residencia, cuando estabas acabando 3er año, 4º y 5º, siempre estabas en las cirugías porque hay que estar balanceando sodio, potasio, todo el medio interno, ¿sí? Especialmente los gases en sangre, estás monitorizando todo el tiempo en la cirugía. En que los avances son geniales. Y esta, nunca han visto esta foto, es la cara oculta de la luna. ¿Okay? El otro día he ido a la cara oculta, me he sacado una foto y he vuelto. No hay COVID en la luna, pero tampoco hay cuarentena, pero miren, está como si fuera sarampión, que es alguna enfermedad dérmica muy fea. Y casi nunca vamos a ver, ¿no?, la cara oculta de la luna, salvo que seas astronauta. O sea, de esa manera hemos acabado el tema de estenosis mitral y entraríamos a insuficiencia mitral la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenos días, doctor. ¿El paciente cuánto tiempo de vida tendría después de la operación de la sustitución de la válvula mecánica? Va a depender mucho de cuándo le enviaste a la cirugía. Si le enviaste en el momento preciso, la vida va a ser normal. Va a ser re normal, va a vivir muchos años, va a morir de viejita con su valvulita. ¿Ok? Ese es un hecho. Pero si ya hay un deterioro de la función ventricular, entonces la vida ya no va a ser la misma y va a tener que tener un soporte de medicamentos mucho más severo, digamos, con controles mucho más seguidos. Y el otro detalle, hay que lavar otra vez a los cerebros de estos pacientes para que eviten la endocarditis infecciosa. ¿Y dónde está la endocarditis infecciosa? Generalmente en la calle, en la comida de la calle. Tengo un paciente de Cosmil que tenía cabalmente una maqui y se fue a comer sándwich al estadio de Cochabamba y ahí se infectó. Y aquí donde la infección, hay que decirles que nunca compren, está en lo que ustedes comen al frente de las tucumanas. Hay un trabajo muy bien hecho de ITA, del Instituto de Alimentación de la Universidad, que ha analizado qué bichos se encuentran en esos puestitos. Hasta Escherichia coli existe, o sea, caquita, estamos hablando de caquita. O sea, que si compran ustedes esas cositas, están comiendo una caquita. Lo que pasa es que, como verán, no hay protección. Cuando viene el viento, yo puedo escupir siendo tuberculoso, ¿sí? Y entonces, en tu empanadita, tucumanita, va a estar mi bacilo de coco. Y han encontrado salmonella, han encontrado lo que les dije yo, Escherichia coli, y han encontrado estreptococo, creo que beta hemolítico del tipo A, ¿no? Pero han encontrado del tipo B y estafilococos. Eso es lo que van a alimentarse ustedes en esa esquinita. ¿Algún comentario? Ya no van a comer nunca más, espero. Y doctor, y en caso de que el paciente tenga endocarditis y otra vez exista destrucción de la válvula, ¿tendría que entrar a operación o hay otro método para evitar? No, hay que entrar de nuevo. En el periodo agudo de la endocarditis infecciosa, cuando la válvula se está destruyendo, hay que entrar porque la válvula se suelta. Y ha habido casos, obviamente, que la válvula se suelta y vos haces muerte súbita. O sea que hay que entrar sí o sí a operar. Entre esas válvulas que hay que entrar sí o sí a operar,
que ya vamos a ver son las endocarditis a hongos. Las endocarditis a hongos, especialmente de la Candida albicans, es muy agresiva, hay un tratamiento muy largo y cuando el paciente se salva y vive, después tienes que ir a cambiar su válvula, porque en esos rodetes que hemos visto de seda, ahí se forman las esporas, se defienden los hongos, se convierten en espora. Y la espora, en algún momento de disminución de la defensa, sale, o cuando hay fiebre, se reaviva y otra vez produce endocarditis. O sea, esa es una indicación segura de que las endocarditis a prótesis por hongos tienen que ir sí o sí. Y la otra vas valorando. Ahora, lo bueno, en este momento existe el eco tridimensional y tú puedes ver el link. El link se llama, no de los links que ustedes conocen, el link que nosotros llamamos al agujerito que se está produciendo en la sutura de la válvula. Y esa la puedes ver ahora a colores con el eco tridimensional. Ya saben que se está desprendiendo la válvula y tienes que ir a cambiar. Pero en general, esos cambios felizmente no son frecuentes. Peleamos muchísimo en la endocarditis que tiene alta mortalidad en nuestro medio para que no se mueran por infecciones. Es grave. Ya van a ver por qué es más alta la mortalidad. A veces no tenemos ni siquiera ayuda de un laboratorio que nos oriente en mucho tipo de microbios, listerias o anaeróbicos, etcétera, etcétera. Está bien, doctor. Muchas gracias. Y es emocionante. Ver cirugía cardíaca es muy emocionante, es muy lindo. Es una cirugía de otro planeta. Otra cosa que es interesante ver, y te admiro un poco al principio, es que las instrumentadoras, que son dos, entonces saben de memoria la cirugía. Entonces, parecen que tienen telepatía y están pasando el instrumental de memoria. ¿Y cómo se dio cuenta que necesitaba tal pinza? ¿No? Lo que pasa es que la cirugía cardíaca es súper reglada. Hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Nadie se salta y por eso que la gente se acostumbran a pasar los instrumentales lo más rápido posible y eso implica que haya menos tiempo, ¿sí? Menos tiempo quirúrgico. Ya, entonces, ahí acaba la clase y nos vemos en la próxima semana, chicos. Chao, chao. Doctor.